quinto grado de secundaria. Romina, mira. ¿Romina? ¿Qué Romina? Yo soy la doctora Diáfana Claridad. Doctora Diáfana Claridad, qué gusto tenerla aquí en Aprendo en Casa. Es lógico. ¿Y a qué fenómeno se debe tu entusiasmo? Estoy muy contento porque con Romina hemos hecho un gran trabajo diseñando el esquema de la problemática de contaminación en las festividades. ¡Excelente! Entonces me vas a poder ayudar porque todavía no hemos terminado con el análisis de la problemática. ¿Qué cosa está analizando en el Tecnopor y en los fuegos artificiales? Estoy analizando qué componentes contaminantes tienen. Precisamente sobre eso vamos a hablar hoy en el programa. ¿Qué efectos tienen en el ambiente y la salud los contaminantes más frecuentes que se generan en las festividades? Entonces, empecemos con el programa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Y el programa de hoy tratará sobre ciencia y tecnología. Y antes de conversar del tema con la promo 2021, vayamos a Leemos Juntos. Hola chicas y chicos de quinto grado de secundaria de todo el Perú. Bienvenidos a Leemos Juntos. Chicas, chicos, a veces cuando estoy leyendo poesía me siento muy identificado con los sentimientos y las emociones que se expresan en los poemas. Pienso que la poesía es un espacio muy genuino para expresarse con libertad, para poder procesar por medio de ella lo que nos cuesta exteriorizar de otras maneras. Por ejemplo, cuando pasamos por un momento difícil. Antes de pasar a nuestro texto de hoy, les hago una pregunta. ¿Alguna vez han leído un poema que pareciera inspirado en lo que están viviendo? Hoy escucharemos un fragmento del poema Ya puse estos versos como ramas de olivo, del poeta peruano Enrique Verástegui, que pueden encontrar en la antología literaria 5. Ya puse estos versos como ramas de olivo, para María Luisa Rojas de Peláez, muerta el 21 de agosto de 1969, en Cañete, donde moran, a las 5 de la mañana, en el estanque de Los Ángeles de Jericó. Ya puse estos versos como ramas de olivo sobre tu tumba, oh mi abuela, y me tendrás aquí para siempre, gritando, dando alaridos, llamándote, prosternado a tus maneras, levantándome, maldiciendo a pesar de las prohibiciones y de que no debo hablar con locos o pillar fruta en los mercados. Estaré silencioso estos días, como cuando hacia las 4 de la tarde cogías tu alfombra para continuar tejiéndola con hierbas y ángeles de Jericó, y rojos y verdes y dorados. No fumaré ni saldré ahora a caminar con Mario hablando de Marx de la Victoria. Llegué hasta la tumba, donde duermes y duerme una parte de mis años, de mi sueño, y permanezco como brasa bajo la lluvia o bajo el jazz de las discotecas, escuchando cantar a Odetta, meciéndome con la brisa como con un murmullo de mariposas sobre mis rodillas, sobre mi soledad. Y no quiero estar solitario, no quiero ni puedo. Tú viajas junto a mí, a mi lado, y soy la hierba por donde vas caminando sin que se noten tus ojos y tu canto. En el patio deliro conversando con lo que eran tus pasos trazados, sobre la noche como por la constelación de mis labios,
sobre la frialdad del vidrio que daba a tu rostro en el ataúd. Y eso era todo o casi todo. Yo volando por la ciudad con mis juguetes, enardecido como un ángel, con mis palabras de ángel. Este ha sido solo un fragmento de este hermoso poema de Enrique Verástegui, que dedica a su abuela tras su muerte. En él rememora muchos recuerdos de momentos vividos con ella. Expresa su nostalgia y soledad, pero a la vez la sensación de que su abuela sigue estando a su lado. Así como el poeta puso estos versos como ramas de olivo por la muerte de su abuela, las y los invito a buscar un poema de cualquier autora o autor con el que se hayan sentido identificados en algún momento de sus vidas. Si desean, pueden hacer una nueva versión de ese poema que logra expresar aún de manera más exacta sus propios sentimientos. Nos vemos la próxima semana, aquí, en Leemos Juntos. Ya estamos de vuelta. En el programa anterior conocimos algunos de los contaminantes que se generan durante las festividades de fin de año. Hoy nuestro objetivo es conocer y comprender los efectos de los diversos contaminantes que se producen en las festividades, tanto en el ambiente como en la salud, lo que les permitirá dar argumentos sobre la importancia de la conservación del ambiente y el cuidado de la salud en el contexto de las festividades. Ya tenemos a la promo en línea para responder algunas preguntas. ¿Qué tipo de contaminantes se generan en las festividades que alteran el equilibrio del ecosistema? Se generan principalmente humo y sustancias provenientes de los pirotécnicos, también recipientes de tecnopor y botellas de plástico, que pueden dañar un ecosistema acuático o terrestre, así como la salud de las personas. ¿De qué manera los residuos generados en las festividades afectan a los seres vivos? Los residuos sólidos, como ya hemos estudiado, se descomponen en fragmentos más pequeños, que luego son ingeridos por los seres vivos, afectando la vida en el ambiente. ¿Alguna enfermedad de tu comunidad, región o país puede estar relacionada con la presencia de contaminantes en el ambiente? Hace tiempo escuché una noticia de que en 1980 en el Perú hubo una epidemia de tifoidea. Al hacerse los estudios se concluyó de que era debido a la falta de higiene y descomposición de los residuos acumulados, al grado en el que pudo contaminar el agua que las personas utilizaban para el riego e higiene en la comunidad. Gracias por sus participaciones. Siguiendo con el tema de la contaminación, los fuegos artificiales liberan en la atmósfera gases contaminantes y otras partículas. Entonces, analicemos los daños que causan los fuegos artificiales junto al profesor Renzo Martínez. Elemental, mi querido Mario. Buenas tardes, profesor. Bienvenido a Aprende en Casa. Buenas tardes a todas y todos. Estamos analizando los efectos dañinos que causan los fuegos artificiales y el tecnopor a través de sus contaminantes. Empecemos por los fuegos artificiales. ¿Cuáles son los efectos que sus contaminantes generan? Los espectáculos pirotécnicos generan 3 tipos de contaminantes que se producen durante la propulsión del cohete. Cuando entran en combustión, todos los elementos incorporados a los fuegos artificiales. Veamos los tipos de contaminantes. Los percloratos son agentes oxidantes que se utilizan para lanzar el cohete y que caen en los cuerpos de agua y suelos cercanos a sitios de quema o de producción. Por ejemplo, el perclorato de sodio NaClO4 se emplea para la propulsión del cohete. Los percloratos son compuestos inorgánicos que contienen el anión perclorato, ClO-4, unido a un grupo con carga positiva, como en este caso con el sodio, Na+. Recordemos que cuando nos referimos al término perclorato o anión perclorato, nos referimos a un grupo de átomos con carga negativa que consisten de un átomo de cloro en el centro unido a 4 átomos de oxígeno.
Cuando los percloratos se encuentran en presencia de agua, se disuelven rápidamente. Al disolverse, se separan en dos partes. Una parte con carga positiva y otra parte con carga negativa. La parte con la carga negativa es el anión perclorato o simplemente perclorato. Y es la porción de la sustancia química que se busca en el ambiente o en el cuerpo cuando se hacen estudios ambientales. Los percloratos son solubles en agua y tienen gran movilidad en el suelo. Esta característica es la que les permite moverse de la superficie del suelo al agua subterránea cuando ingresan al ambiente y distribuirse fácilmente en este. En el aire, los percloratos producen dos tipos de sustancias, gaseosas y sólidas. Eventualmente pueden caer a la tierra, principalmente a través del agua de lluvia. Aún son necesarios más estudios sobre los percloratos, ya que en algunos casos parecen no acumularse en animales. Increíble que los fuegos artificiales sean tan contaminantes. Nos toca hacer una pausa. ¡Ya volvemos! Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Sigamos con la explicación del profesor sobre los percloratos. Gracias, Mario. Los percloratos están asociados a problemas de salud en tiroides y, además, se les relaciona con la contaminación de las aguas de las fábricas donde se producen productos pirotécnicos. Estos percloratos pueden ser inhalados por los niños y los adultos, causándoles problemas respiratorios. ¿Y los metales también son contaminantes? ¡Claro! Es el segundo tipo de contaminantes de los fuegos artificiales. Los metales son utilizados para dar color al espectáculo. Recordemos al cobre, Cu, litio, Li, antimonio, Sb, aluminio, Al y el bario, Ba. Estos metales se dispersan en la atmósfera y, cuando caen a la Tierra, lo hacen convertidos en aerosoles sólidos, partículas muy pequeñas y en suspensión que, si se inhalan de manera continuada, pueden producir daños en las vías respiratorias. Por ejemplo, el riesgo principal del antimonio es la intoxicación por ingestión, inhalación o absorción cutánea. Entonces, ¿esos colores tan bonitos que vemos en los fuegos artificiales son producidos por los metales? Exactamente. Son muy lindos los colores, pero a la vez muy peligrosos para el organismo. Por ejemplo, el antimonio ingresa al organismo por las vías respiratorias, pues es frecuente la existencia de finas partículas de antimonio en suspensión aérea. Y como acabamos de explicar, estas partículas son muy pequeñas. El antimonio es estable a temperatura ambiente, pero cuando se calienta, arde brillantemente, desprendiendo un humo blanco y denso de óxido de antimonio, Sb2 o 3, con un olor característico parecido al del ajo. La inhalación de aerosoles de antimonio puede producir reacciones localizadas en las mucosas, el tracto respiratorio y los pulmones, que pueden causar irritaciones y trastornos fisiológicos. Así es. Otro tipo de contaminantes que producen los fuegos artificiales son los gases de efecto invernadero que pueden afectar el clima. Los fuegos artificiales liberan gases contaminantes como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, entre otros. Además de poder generar cambios en el clima y la temperatura por la acumulación de gases que producen, aumentan las concentraciones de partículas suspendidas en el aire. Por eso, el clima está cada vez más diverso y cambiante a cada momento. Como sabemos, los gases de efecto invernadero crean impacto en el ambiente. Por ejemplo, afectan la calidad del aire. Las partículas microscópicas o material particulado se conocen como PM2,5, que tienen menos de una micra de diámetro, es decir,
En 1 milímetro cabe 400 partículas. Un grano de arena es 20 veces más grande que una PM2,5. Además, los efectos de los fuegos pirotécnicos no solo afectan al medio ambiente, sino también la salud de las personas y los animales. Exactamente. Los fuegos artificiales representan un peligro para los seres vivos que habitan en las áreas donde explosionan, o incluso en ubicaciones relativamente alejadas cuando el viento transporta las partículas a la suficiente distancia. Además del riesgo de ingestión de productos pirotécnicos, la proximidad de los animales a las zonas en que se elaboran los petardos les causa, en muchas ocasiones, quemaduras significativas y daños en los ojos. Los fuegos artificiales no solo contaminan, sino que pueden causar incendios, ¿no, profesor? Por supuesto, se deben tener presente los riesgos de incendio por el mal almacenaje, la quema en lugares cercanos a objetos y materiales combustibles, y la imprudencia cometida por el común de las personas que no han recibido capacitaciones de primeros auxilios ni preparación adecuada para realizar estos eventos. Yo he estado investigando sobre el impacto de los fuegos artificiales en el ambiente y hay casos en que tienen efecto incluso sobre la lluvia. Muy cierto. Estudios recientes a cargo de investigadores de la Facultad de Geografía y reportados en el 2019 por la Universidad Autónoma del Estado de México alertan sobre los efectos negativos que provoca lanzar cohetes al aire durante el ciclo de lluvias, ya que provocan retraso en el ciclo de las lluvias, lo cual genera contaminación atmosférica, debido a que los cohetes disipan el aguacero, desvaneciendo las gotas de agua con las que están formadas las nubes, y no llueve como debería de llover, provocando también gran contaminación por la pólvora que se quema. ¡Increíble! Los fuegos artificiales no solo afectan al clima y al ambiente, sino también a Rufo. ¿Rufo? ¿Quién es Rufo? ¡Mi perro! El pobre se quedó sordo en un año nuevo por la cantidad de fuegos artificiales que reventaron. Lamento mucho que tu perro se haya quedado sordo por los fuegos artificiales, Mario. Pero desgraciadamente no es el único caso que conozco. Los fuegos artificiales afectan la calidad del ruido. El exceso de ruidos puede afectar a personas, especialmente a las personas con síndrome de Down, autismo, personas hospitalizadas o que padecen alguna enfermedad, ya que el ruido en esas condiciones puede aumentar su nivel de ansiedad. Cuando hablamos de ruido, es inevitable pensar en los animales. Por ejemplo, las aves, que son muy sensibles, como todo organismo, y mi perro Rufo. Se han visto casos donde la quema de pirotécnicos, sumada a los ruidos sin límite por las fiestas que se hacen cerca a un área natural, ahuyenta a las aves de sus hábitats. Teniendo en cuenta que la tolerancia en los perros y gatos es de 85 decibelios, el oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el del ser humano. Los fuegos artificiales pueden emitir sonidos de hasta 190 decibelios, 110 a 115 decibelios, por encima del rango de 75 a 80 decibelios, donde comienza el daño para el oído humano. Los sonidos altos continuos equivalentes de 85 a 90 decibelios o más son considerados dañinos para el oído, originando alteraciones que engloban las alteraciones funcionales del oído interno, producidos por estímulos sonoros de mediana intensidad y de diferente duración, determinando las sorderas neurosensoriales, es decir, que comprometen al oído interno. Ahora, analizaremos los efectos que genera el tecnopor en el ambiente y la salud. De hecho, muchas personas todavía usan envases de tecnopor y más en las festividades. ¿Cuáles son los efectos de la acumulación de los envases de tecnopor por el consumo de alimentos durante las festividades? Como todos los plásticos, su acumulación tiene dos grandes consecuencias sobre la salud. Una es sobre la salud del medio ambiente y el otro sobre la salud humana. Veamos su impacto en el ambiente. Aunque las cantidades de poliestireno
que se tiran y desechan de manera inadecuada son menores en comparación con los del plástico, según Douglas Macaulay, profesor de biología marina de la Universidad de California, Estados Unidos. Con mucha frecuencia encontramos poliestirenos en los intestinos de los animales y eso provoca bloqueos que pueden ser letales. Además, el tecnopor tarda más de 500 años en degradarse. Así es, y contamina mares, ríos y suelos, descomponiéndose lentamente en su monómero estireno, el cual pasa al aire que respiramos, a la tierra y plantas que consumimos, así como al agua y peces que comemos. Se calcula que 90% del estireno que se encuentra en la sangre de un niño llega por esa vía indirecta, por ejemplo, por la incorporación de alimentos. Recordemos que a medida que pasa el tiempo y bajo el efecto de la radiación solar y otros procesos químicos, físicos y biológicos, los plásticos pierden resistencia y se fragmentan en partículas sin sufrir necesariamente una alteración de su composición química. Es entonces cuando hablamos de microplásticos o pequeños fragmentos de plástico, por lo general de menos de 5 milímetros. El poliestireno genera dos clases de problemas para los animales marinos: mecánicos y biológicos. El origen del problema mecánico es muy simple. Con mucha frecuencia se encuentra poliestireno en los intestinos y esto provoca bloqueos que pueden ser letales. Los problemas biológicos, complementados por características químicas del tecnopor, resultan por la ingestión de una bola entera de poliestireno. Las propiedades absorbentes del poliestireno lo hacen aún más peligroso, pues actúa como una esponja, es decir, recogiendo y acumulando otros contaminantes. Comúnmente es confundido como alimento, como en el caso de las tortugas marinas que se las comen. ¡Ay, pobres tortuguitas! Recordemos que un 75% del tecnopor es aire. Un problema adicional es que el tecnopor ocupa mucho espacio en los rellenos sanitarios. Solo tenemos 12 en el Perú, de los 200 que el país necesita. Por eso, la mayoría de los residuos, incluido el tecnopor, termina en botaderos, la calle, bordes de los ríos y finalmente en el mar. Es ahí donde se fragmenta y puede ser consumido por los animales, lo que causa su muerte, o también puede regresar indirectamente a nuestra mesa. Los problemas que genera el tecnopor sobre el ambiente son muy graves. ¿Y cuál es el impacto que genera en las personas? Sobre la salud del ser humano, el estireno figura en la lista de posibles agentes cancerígenos de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El estireno está relacionado con leucemias y linfomas en trabajadores expuestos a esa sustancia, siendo aún muy preliminar el conocimiento del daño al público en general. Por otro lado, se cuestiona altamente la seguridad del uso de tecnopor en contacto con alimentos a causa de la benzina, C6H6. Para formar estireno, la benzina reacciona con etileno. Luego, el estireno se polimeriza para formar poliestireno. Tanto la benzina como el estireno son componentes clasificados como cancerígenos. Bajo condiciones de calor intenso y contacto con grasas, el estireno puede migrar del empaque hacia su contenido, sea líquido o sólido. Muchos restaurantes utilizan envases de tecnopor para enviar sus pedidos. También las personas usan esos envases para almacenar alimentos. Desgraciadamente, los envases de tecnopor liberan sustancias, entre ellas el estireno, que es un tipo de plástico inestable, a diferencia del PET o PET, tereftalato de polietileno, que es el plástico número 1 y que comúnmente es usado para las botellas de agua y gaseosa. Cuando el alimento o bebida es grasosa o está caliente, el tecnopor se convierte en un material inestable, lo cual podría afectar nuestro sistema nervioso y causar cáncer.
El hecho es que el Tecnopor se sigue usando a pesar del daño que causa. ¿Qué podemos hacer? Debemos sumarnos a las iniciativas y normativas que se dan para regular el uso del Tecnopor debido a los daños que puede producir. Ahora pensaremos 2 veces antes de usar fuegos artificiales o tomar un café caliente en un vasito de Tecnopor. Muchas gracias, profesor. Ha sido un gusto tenerlo como parte del programa. El gusto ha sido mío. ¡Hasta la próxima! Y ahora veamos nuestro camino de aprendizaje. Hoy conocimos los efectos de los contaminantes generados en las festividades y que estos se deben analizar de manera global, promoviendo la salud ambiental y por lo tanto la conservación de los seres vivos, incluido el ser humano. Espero que hayan disfrutado el programa. ¡Hasta la próxima! Cuídense mucho y a estudiar siempre. ¡Chao!